Usted está en El Radar, en Blue Radio. Estamos a una semana de las elecciones regionales en el país. Se define el mapa de los liderazgos locales en Colombia y no es un tema menor. Es la definición de los poderes que al final, cuando se suman, pueden llegar a generar cambios profundos en una región, en un departamento, en un municipio. Incluso algunos lo ven, hablando de política a nivel nacional, como el punto de partida rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Pero más allá de ese cálculo político, lo que hay detrás es una suerte de búsqueda de cómo lo percibe la gente. ¿Qué dicen las comunidades? Porque al final los políticos usualmente llegan por temporadas. Llegan cuando necesitan los votos, van a los sitios generalmente más humildes a ofrecer el oro y el moro a cambio del voto. Muy pocos cumplen, dolorosamente. Pero queremos entender esa realidad porque nos concentramos generalmente en las grandes ciudades y no vamos a los territorios y no hablamos con los líderes sociales. Y esta es una magnífica oportunidad para todos en El Radar y para nuestros seguidores en las aplicaciones de video y en las redes sociales para presentarles un estudio maravilloso, estupendo que hizo la Fundación Ideas para la Paz sobre cómo viven los líderes sociales las campañas electorales. Con ellos, con lo que ellos perciben, con lo que ellos sienten, de la forma en la que ven, de qué forma sus comunidades afrontan todo lo que tiene que ver con estas jornadas de elecciones que cada cierto tiempo están en nuestro país. Tenemos 3 invitadas especiales el día de hoy. Comienzo saludando a la líder de este estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que es una de las organizaciones más serias de Colombia sobre el análisis del conflicto. María Acosta, psicóloga con máster en género y criminología crítica, con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad ciudadana, prevención y blanqueo de capitales, y durante los últimos 10 años ha sido coordinadora e investigadora de proyectos sobre políticas públicas de seguridad ciudadana y otros en la Fundación Ideas para la Paz. Hola María, gracias por estar en El Radar hoy en Blue Radio. Hola Ricardo, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Y tenemos la experiencia de lideresas en el territorio. Vamos a tener una charla a varias manos para intentar entender este estudio y para ponerle de alguna manera voz, para saber exactamente esto, cómo se ve en las regiones. María, bienvenida al Radar. Gracias por estar con nosotros desde Buenaventura. A opinar de todo lo que tenga que ver con los y hablar un poco de cómo percibimos político en nuestras comunidades. A opinar de todo lo que tenga que ver con los y hablar un poco de cómo percibimos político en nuestras comunidades. Licenciada en Chocó, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días para todos. Tengo que agradecerle a ustedes por darme la oportunidad de poder opinar en este panel. Y sí, estoy presta para responderles hoy algunas preguntas que tienen que ver con cómo están marchando los comicios electorales en mi región. ¿Cómo están marchando las elecciones? Esa es la gran pregunta. Ustedes, si nos están viendo, se preguntarán por qué no les estamos dando el rostro, por qué no están en cámara nuestras invitadas en Buenaventura y en Chocó. La respuesta seguramente la deducen. En Colombia todavía, dolorosamente, ojalá algún día podamos superar ese nivel de atraso y de violencia. Las denuncias de los líderes sociales son mal vistas por los grupos violentos y para evitar compromisos de su seguridad preferimos tener todas las precauciones con el fin de conocer su testimonio sin poner en riesgo su vida ni las de sus familias. Comienzo y entro en materia con María. ¿Cuáles pueden ser los 3 puntos más importantes, los ejes de este estudio? Pues mira, Ricardo, yo simplemente... que estamos las tocallas. Pero yo simplemente para darle paso a mis compañeras quiero mencionar algo. La Fundación Ideas para la Paz lleva
monitoreando la percepción de líderes y lideresas a lo largo de un año. Comenzamos, digamos, ya hay una experiencia previa, pero comenzamos con el ejercicio del pulso desde noviembre del año pasado, cuando hubo toda la estrategia del plan de choque del gobierno nacional sobre los puestos de mando unificado por la vida. A partir de ese momento y hasta ahora estamos haciendo un monitoreo con líderes y lideresas de 80 municipios en 18 departamentos del país, y en esta ocasión hemos desarrollado este pulso para monitorear las campañas electorales y las garantías de seguridad que hay en diferentes regiones del país. Yo hablaría de 3 puntos principales. El primero es que hay una percepción de inseguridad en municipios frente a esas garantías de seguridad. Nosotros en el pulso dividimos los municipios, escogimos también los municipios que presentan riesgo extremo determinados por la MOE, y los otros municipios que no necesariamente hacen parte de este riesgo extremo. Lo que vemos es que la percepción de inseguridad en los municipios determinados con riesgo extremo, la percepción de inseguridad es muchísimo más alta. Entonces, el primer punto está relacionado con una percepción de inseguridad que habilita esas garantías electorales y ese ejercicio democrático que vamos al próximo 29 de octubre. El segundo elemento relevante tiene que ver precisamente con los delitos o la probabilidad de que ocurran delitos electorales. Y ahí tenemos, digamos, 3 delitos que son importantes poner como el énfasis o poner el ojo por parte de las autoridades. Y tiene que ver con la compra y venta de votos, que ya seguramente nuestras lideresas profundizarán en él, el engaño al votante y la presión al votante. Esos 3 delitos, digamos, han sido los más mencionados por nuestros líderes y lideresas, y creemos que es importante poner el foco en ella por parte de las autoridades locales. Hay una cosa muy importante y es, como usted bien lo mencionó, digamos, para recurrir al anonimato de nuestras lideresas, y es el riesgo, por ejemplo, de grupos criminales. No solo hablamos de grupos criminales, el riesgo no solo está enfocado en ellos. Aquí, digamos, los líderes y las lideresas identificaron a los partidos políticos, a los grupos criminales, y autoridades locales como responsables de estos posibles delitos electorales. Entonces creemos que es importante también identificar otros actores que pueden poner en riesgo estas elecciones del próximo 29 de octubre. Y el tercer elemento fundamental es el tema de las amenazas frente a los líderes y las lideresas. En el pulso nosotros hemos ido monitoreando el delito de amenazas contra los líderes, y lo que observaba en este último pulso es que las amenazas frente a los líderes y las lideresas aumentaron en el país en 6 puntos porcentuales con respecto a nuestra última medición. Las amenazas son el ojo, digamos, de la problemática frente a los líderes y las lideresas, y desde la FIP hemos insistido en identificar y reconocer acciones concretas y puntuales frente a un delito que implica, digamos, la cotidianidad de los líderes y las lideresas en el país. Yo dejaría esos 3 puntos ahí, Ricardo. Y voy a las regiones para poder hablar sobre esos puntos y desarrollarlos con nuestras invitadas. María, primero preguntándole en Buenaventura cómo está la situación de seguridad frente a las elecciones. Pues el tema de seguridad, o sea, de las elecciones va a ser complejo en todos lados. Ya no se ha visto tan notable en estos momentos, notable. Más bien el compra y venta de los votos y cómo es el tema a la hora de votar, que vende ese voto, qué debe hacer para demostrar a la persona la evidencia. Estoy hablando de esos temas por el momento, pero en el fondo yo no lo he presentado como en las otras elecciones. Sí, lamentablemente el sonido no es el mejor. Intentemos restablecer la comunicación con María. Mientras tanto voy con la licenciada. Licenciada, en Chocó, quiero hacerle la misma pregunta. ¿Qué dice la situación hoy en Chocó frente a la inseguridad de cara a las elecciones? ¿Hay intimidaciones? ¿Hay zozobra en las calles de los municipios del Chocó? Bueno, te cuento algo. Siempre y cuando hayan presencia de grupos al margen de la ley,
no habrá total seguridad en cualquier comicio electoral. Nosotros hemos aprendido a sobrevivir con algunas cosas, con zozobra, pero ya no se ve como tan enmarcado como se hacía antes en los comicios electorales. Y me voy a ir de pronto a contarte un poquito de la historia. Anteriormente los grupos siempre han hecho presencia en nuestro territorio. Hacen mucha injerencia en diferentes procesos electorales. Podemos hablar un poquito sobre antes de movilizarse la FARC con su Unión Patriótica, imponían los candidatos. Luego de que salen ellos, de pronto entra el bloque Elmer Cárdenas, que también por medio de la AUC hizo también lo propio. Y de todo esto le queda como que a uno enmarcado en la memoria todo lo que ha pasado en nuestra región. Yo no sé si tú recuerdas la llamada parapolítica que hubo en toda esta región, y pienso que también esto quedó enmarcado a nivel nacional. Entonces, desde allí lo que te digo, que mientras hayan grupos al margen de la ley, siempre en todos los comicios electorales nunca va a haber una total seguridad en nuestro territorio. Sí. Pero la gente en las calles, licenciada, ¿siente esa zozobra en Chocó a 8 días de las elecciones? No. En estos momentos no estamos sintiendo esa zozobra, y de pronto es porque estamos abocados a un nuevo, ¿cómo te digo? Estamos abocados a una paz total, en donde todos los grupos al margen de la ley quieren verse reflejados en esto, quieren sentarse en una mesa de diálogo. Entonces, se hace lo propio, lo que se venía haciendo, que se note lo menos posible. Entonces nosotros, a pesar de que la seguridad ciudadana está hecha para las grandes ciudades, en estos momentos no nos sentimos como tan presionados. Ese punto es importante. Por estos grupos. Claro. María, desde la Fundación Ideas para la Paz, para diferenciar, ¿qué dice el estudio sobre ese punto en particular, sobre la percepción de inseguridad? Pues mira, Ricardo, en línea de lo que decía la licenciada, creo que acá hay que tener en cuenta un punto muy importante, y es la percepción de inseguridad no es homogénea en el país, ni los niveles de victimización son homogéneos en el país. Desafortunadamente en Colombia lo hemos percibido así, y con base en eso se han desarrollado pues las políticas públicas. Creer que los problemas de inseguridad solo corresponden a la presencia de los grupos ilegales ha hecho que perdamos de vista otros actores, otros fenómenos y otros factores que afectan la seguridad de la población en Colombia. Lo que dice nuestro último pulso frente a garantías electorales es que en aquellos municipios determinados de riesgo extremo por la MOE hay mayor percepción de inseguridad. Es decir, aquí hay una coherencia, porque esos municipios, digamos, determinados por la MOE, quiere decir que va a haber un riesgo alto de fraude o de violencia electoral. Y lo que nos dice el pulso de la FIP es que efectivamente para el 34% de los líderes que residen en esos municipios hay un nivel de inseguridad alto para el proceso electoral, versus el 20% de los líderes que consideran totalmente inseguros sus municipios en este proceso electoral. Entonces, ahí hay una coincidencia. Pero esos riesgos o esa inseguridad no solo se da por la presencia de los grupos, porque sí hay, nosotros medimos también la influencia de los grupos criminales en el proceso electoral. Y ahí lo que encontramos es que el 25% de los líderes consideran que hay, incidencia de los grupos criminales. Esto por un lado, que hay que, dejar claro, y es evidente que hay una influencia
en algunas zonas por parte de los grupos ilegales y que corresponden, digamos, a esa probabilidad de delitos electorales. Pero no hay que dejar de lado que hay más actores y por eso es tan importante que las autoridades nacionales, departamentales y municipales estén pendientes de esta inseguridad que puede haber en el proceso electoral. No son solo los grupos criminales. Los líderes dicen que estos riesgos de delitos electorales, digamos, el mayor riesgo, el actor más identificado tiene que ver con los propios partidos políticos y también hay autoridades locales implicadas. Entonces, fíjese que el panorama de los delitos electorales no se reduce a un tema de presencia de grupos ilegales, sino que también hay otros actores que deberían ser identificados, investigados y esclarecimiento por parte de las autoridades competentes en este caso. Vuelvo con María en Buenaventura y le pregunto por el segundo eje del estudio y que es una realidad siempre en Colombia, dolorosamente, y es la compra de votos. María, en Buenaventura, ¿cómo está el tema hoy? Y hablando de delitos electorales, pues además el constreñimiento, la presión para que la gente vote por uno o por otro candidato, ¿eso está pasando en estas elecciones? Primero que todo, la primera pregunta, donde te referías al chat de los grupos, uno no se hace los otros años. Y el tema de la compra de votos es demasiado evidente. Empezando por esas personas que tienen esa necesidad y en ese político que dice, sí, yo voy a la final, la gran mayoría no hace nada. Entonces, prefieren que el voto, de decir, sí, es más rentable esos 50, esos 100.000, y ahorita la probabilidad, porque quieren vender el paquete, consejo, asamblea, Sí. y ahora, bueno, demuéstrame una parte cuando es demasiado evidente. Es demasiado Todos los evidente. entes tienen imprimir este político que dice y te vende el discurso, no tu voto, vota, yo sí voy a hacer dando lo mismo. Sí. Licenciada, en Chocó, ¿cómo ustedes afrontan los delitos electorales? ¿Cómo se percibe hoy? Es un fenómeno lamentablemente muy común, la compra de votos, el constreñimiento para que voten por determinado candidato. Bueno, te cuento algo. Es uno de los delitos más enmarcados que hay y que lo miro desde mi perspectiva, que es como muy difícil contrarrestarlo. Claro que esto está en manos de las autoridades, pero por la misma pobreza extrema que tenemos, los candidatos hoy dicen que tienen que gastar muchos recursos para poder ganarse una alcaldía. Entonces, en esto está basado la misma gente que está metido en este rol de las votaciones. Así sea que yo, por ejemplo, digo personalmente, por mis candidatos, yo no cobro nada. Resulta que de pronto yo tengo un trabajo y otras personas no lo tienen y en ese momento vender el voto les resulta benéfico. Para algunos partidos políticos, porque tú sabes que anteriormente a mí me gusta mucho irme a el antes y el después. Sí. El antes habían dos partidos políticos antes del conflicto, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Si las cosas se hiciesen como se hacían antes, que yo recuerdo que mi mamá y mi papá iban y metían el dedo y venían mostrando cómo se votaba, si era del Partido Liberal o del Partido Conservador. No había necesidad de pronto de que se comprara un voto. ¿Por qué? Porque se vivía en el campo. Normalmente la gente vivía de los cultivos, los sacaban, los vendían, volvían y se iban a su campo. Pero hoy tenemos muchos partidos, tenemos muchos más candidatos lanzados en todos estos comicios electorales, pero lo más enmarcado y lo más doloroso que sucede en nuestro territorio es que los alcaldes que hay de turno son los más corruptos.
¿Por qué? Porque ellos, uno de los delitos que cometen es la venta y compra del voto. De pronto no lo hacen ellos mismos, pero lo hacen a través de grupos políticos. Y son los que van como marcando la pauta en ese momento. Dos, cómo subyugan a los trabajadores. De pronto diciéndoles, si no votas por X político, así no tenga las ganas, no te volvemos a dar trabajo. ¿Por qué? No es escondido que en nuestras regiones la parte laboral es escasa y todo el mundo quiere cuidar su trabajo. Entonces, esa es otra forma, ese es otro delito electoral que yo le llamaría acoso laboral en cuanto a lo político o al comicio electoral o al ser sufragante del voto. Ese es otro delito que hay. Las mismas instituciones, nosotros sabemos que ahora hay diferentes programas y todo el que está como coordinador, director, busca cómo obtener a través de ese grupo de personas que tienen, por así decirlo, como el grupo que es muy grande, el de primera infancia, cómo obtener toda esa votación. Y nosotros vemos que las cosas de pronto no están marchando bien, no las están haciendo, pero resulta de que esos que están no se quieren bajar del bus, quieren seguir allí mismo y buscan la forma de oprimir al pobre por un bocado de comida. Entonces, yo te puedo decir que en mi región, de todo esto que te hablé, está muy enmarcado tanto a nivel departamental con la gobernación, a nivel de los municipios, con los candidatos a la alcaldía, porque siempre hay un alcalde que respalda a un candidato y a esos son a los que más se les coloca la plata del pueblo, y terminan diciéndole a uno que son favores que ellos nos están haciendo. Pero cuando ya tú conoces todo lo que es el país, a mí no me pueden engañar de ninguna manera, pero igual todo mundo no tiene la capacidad, todo mundo no tiene el mismo conocimiento de país. Entonces ahí vienen los engaños y seguimos en las mismas. Ellos siguen incurriendo en delitos por medio de las alcaldías, por medio de bandas criminales, porque yo te puedo decir que en estos momentos yo, por ejemplo, tengo una medida cautelar y es por amenazas. Sí, digamos, por toda esta cosa se vienen cometiendo estos delitos electorales y que yo no puedo negar que eso sí está muy enmarcado tanto en mi región como en todo el departamento. Sí. Vuelvo con María Costa de Fundación Ideas para la Paz para hablar del tercer eje de este estudio, María, sobre las amenazas a los líderes y a las lideresas sociales, que son quienes ponen el pellejo y ponen la cara y defienden a sus comunidades. ¿Qué nos dice el estudio sobre eso en particular en clave de elecciones? Pues mira, Ricardo, creo que lo mencioné y es, digamos, el Pulso hace un monitoreo a las amenazas que reciben líderes y lideresas en el país. Nosotros en las 4 mediciones que llevamos en este año hemos observado un promedio de 20% de referencia a las amenazas por parte de los líderes. Lo que sí observamos en esta última medición es que esas amenazas aumentaron, independientemente que estés en un municipio de riesgo extremo o en uno que no está determinado como riesgo extremo. Entonces, lo que vemos es que el hecho de acompañar procesos electorales ha puesto en un mayor riesgo a líderes y lideresas. Cuando les preguntas, digamos, si fueron víctimas de algún tipo de amenazas durante el último mes, como digo, el 25%, perdón, nos respondieron que habían sido víctimas de amenazas. Cuando intentas profundizar un poco por qué se dan esas amenazas, lo que nos dicen es que el principal riesgo para ser amenazado en Colombia es representar a sus propias comunidades, es hablar en nombre del resto de las comunidades. Hay riesgos, digamos, por temas económicos también. Todos sabemos que hay organizaciones políticas, como pueden ser las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios, incluso los resguardos indígenas,
que manejan recursos incluso públicos, y digamos, este ha sido uno de los componentes o de los factores que han llevado a ser amenazados, y evidentemente las posiciones políticas, el representar a sus propias comunidades, son uno de los elementos que ponen en mayor riesgo a los líderes y a las lideresas en el país. Entonces, digamos, este fenómeno de las amenazas es constante, pero sí lo que observamos es que durante las campañas electorales, durante el proceso electoral, las amenazas aumentaron para los líderes en Colombia. Y esto tiene que ver, como lo decía, muchos de los líderes y de las lideresas acompañan procesos electorales, desde el propio volanteo o la propaganda electoral hasta, digamos, abrir espacios de debate o de conversación con candidatos y candidatas en el país. Entonces, digamos, ese ha sido un tema recurrente, y nuevamente la FIP pone el énfasis en el tema de las amenazas, exige a las autoridades, digamos, tomar medidas frente al tema de las amenazas, y aquí voy a dejar claro nuevamente, no es solo una amenaza recibida por un grupo criminal. Aquí hay muchos actores, digamos, de donde provienen las amenazas, y al ser un delito que no ha sido investigado, que no ha sido esclarecido, que no tenemos claridad de cuáles son ni sus modalidades, ni sus probables victimarios, pues digamos, las estrategias o las acciones para prevenir, para controlar, para investigar y para, digamos, defender a estos líderes han sido, digamos, muy poco eficientes en el país. Lideresa, pues su situación es evidente y no podemos mostrar el rostro suyo ni de María, porque simplemente existen las amenazas. Es un hecho evidente, es un hecho objetivo. ¿Cómo lo afronta usted desde Chocó? Usted que afronta en el territorio y defiende a las comunidades, ¿qué nos puede decir sobre ese particular? Bueno, te cuento. Los riesgos más latentes que tenemos los líderes sociales proviene de la reclamación de territorio. Es lo más latente. En el contexto de procesos electorales, se podría decir que la participación de nosotros es notable. Es muy importante, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos a nuestras espaldas unas asambleas. De pronto nuestras comunidades, algunas tienen, por así decirlo, 1000 familias, ejemplo, con 2000 personas y toda la cosa. Entonces, todo eso nos hace vulnerable. ¿Por qué? Porque muchos acatan por donde nosotros de pronto digamos, vámonos con este equipo electoral, porque nosotros necesitamos como comunidades salir adelante. Nosotros no podemos quedarnos en el atrás y llorando todo lo que pasó, porque somos resilientes, entonces vamos a buscar cómo salir adelante. Entonces, si por ejemplo hay un equipo político que ve que como líder social me le estoy metiendo por el medio, va a buscar cómo quitarme para poder tener acceso a ese personal. Y eso es muy latente en esta región tan olvidada por el gobierno nacional. Pero que sí noto que para este comicio electoral hay algo muy importante, que nosotros siempre antes de que se den las elecciones hacemos unas mesas con la policía, los diferentes entes, y que en la zona rural anteriormente no se podían colocar mesas para votación, y ya a partir del comicio electoral pasado hacia ya se están colocando, teniendo en cuenta que la votación más grande está en la zona urbana, porque muchos no hemos logrado retornar a nuestros territorios totalmente. Entonces, en cuanto a eso, nosotros hoy vivimos un poquito resguardados, lo podría decir en mi caso, que de pronto la policía me viene monitoreando cómo estoy, cómo pasó la noche, cómo esto. Entonces, el mismo caso que de pronto tengo yo, lo tienen los otros que están monitoreando y pendiente a lo que está pasando en la sociedad frente a todos estos temas electorales, frente a todos los temas territoriales, y que hoy
hay que cuidarnos porque somos nosotros los que reclamamos lo que nos hace falta, son las voces que se escuchan a nivel nacional, entonces toca vivir cuidándose a diario. Toca vivir cuidándose, esa realidad que ojalá algún día cambie y ojalá la defensa de las comunidades no termine siendo una sentencia de muerte para muchas personas en el país. Licenciada, gracias por contarnos su historia desde Chocó. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme permitido contarles cómo marchan los comicios electorales en nuestra región y en el departamento. Estamos muy pendientes ahí con usted. María Acosta, de la Fundación Ideas para la Paz, la responsable de este estudio que se ha hecho y que es tan importante para todos, para saber en qué estamos, para saber si hemos mejorado o empeorado y sobre todo para buscar soluciones. Muchas gracias, María, por habernos contado los detalles más importantes, los 3 ejes fundamentales, con rostro además, con la voz de la gente, de las lideresas desde los territorios. Ricardo, no, muchas gracias. Yo creo que cualquier espacio que la FIP tenga para reiterar o hacer ese llamado de atención a las autoridades de la importancia de diferenciar muy bien los problemas, de entenderlos a fondo, de poder investigarlos, esclarecerlos, pues es fundamental. Nosotros a veces sentimos que nadamos contracorriente, pero es un llamado de atención permanente por parte de la FIP. Hay que poner cuidado al tema de las amenazas. No son un tema menor, no es un tema abstracto. Tenemos que concretarlo, definirlo muy bien para poder diseñar acciones y política pública que realmente proteja a la ciudadanía en Colombia. Aquí hay elementos que, y voy a reiterarlo si me permites, hay un tema en Colombia y es no podemos hacer oír nuestra voz frente a nuestras posiciones políticas porque eso termina siendo un punto o un riesgo para las amenazas. El hecho de no poder hablar libremente, el hecho de no poder hablar en nombre de las comunidades y cuáles son sus necesidades, se convierte en un punto de riesgo para los propios líderes y lideresas. Y creemos que es fundamental que las autoridades le pongan la lupa al tema de las amenazas y de esa manera puedan diseñar acciones coherentes al problema que manifiestan hoy nuestros líderes y nuestras lideresas a través del pulso y de esta iniciativa que tiene la Fundación Ideas para la Paz. Usted está en El Radar, en Blue Radio.